Cuando era niño, no entendía por qué mi papá debía viajar tanto. Yo quería tenerlo en casa todo el tiempo. Pero recuerdo la emoción que sentía al verlo llegar a casa después de varios días. Sabía que me esperaba una velada llena de historias y experiencias. Recuerdo que cada año él siempre me acompañaba a mi primer día de colegio. Y también fue él quien me explicó que no podría terminar la primaria con mis amigos porque nos habían trasladado. Los sábados eran agitados. Siempre éramos los primeros en llegar a la iglesia. Pero el mundo parecía detenerse cuando escuchaba el sermón de mi papá. Y claro, por si lo dudaban, también éramos los últimos en irnos. A medida que fui creciendo, descubrí que el trabajo de mi papá era diferente al del resto. Diariamente atendía a muchas personas en la casa. Tenía que trabajar en horarios muy extraños. No tenía una oficina como los demás, pero tenía un sillón especial en donde dedicaba varias horas al día a estudiar la palabra de Dios. Decía que era una de sus labores más importantes. El dinero nunca fue lo más importante para él. Siempre le escuchaba decir que Dios nos daba todo lo que necesitábamos, y de hecho, siempre tuvo razón. Yo siempre quise ser como él, y en una caminata de domingo, con una corta charla, reafirmé mi decisión de seguir sus pasos. Papá, ¿por qué decidiste ser pastor? Yo no decidí ser pastor, hijo. Dios me llamó para servirle, que es diferente. Y si Dios te llama para servirle, ¿existe algo en la tierra mejor como para negarte? Y ahí entendí. Tantos viajes, tantas madrugadas, esas largas llamadas con sus feligreses y cada sonrisa. Él solo estuvo peleando la buena batalla sin descanso. Ahora es momento de pelear la mía. Como futuro pastor, mi único deseo es ser usado por Dios para continuar su obra. Al igual que mi padre, prometo que yo y mi casa serviremos a Jehová.